Y el propósito de Dios era tener una relación cercana, personal con el pueblo. Ese era el propósito de Dios. Y Dios dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, yo seré su Padre. Hay una diferencia que Dios estaba marcando en todas las naciones, pero Israel dijo: queremos rey y punto. Y Samuel unge a Saúl y Saúl toma el gobierno. Saúl toma el gobierno, y cuando Saúl toma el gobierno, entonces es el primer rey de Israel y empieza a desarrollarse el gobierno de Saúl en contra de la voluntad de Dios. Ustedes dirán: pero si es en contra de la voluntad de Dios, ¿por qué Dios le dice a Samuel que lo unja si es en contra de su voluntad? Porque quiero que entendamos esto, o recordemos: la voluntad de Dios se puede manifestar al menos en tres áreas. La voluntad permisiva de Dios, cuando Dios permite, pero no es su voluntad. Dios permite, pero no es lo que Él quiere. La voluntad absoluta de Dios y la voluntad perfecta, al menos en tres áreas, que eso ya es otro tema. Pero ¿por qué toco esto? Porque aquí lo que está pasando cuando Samuel unge a Saúl está sucediendo porque Dios lo permitió, porque el pueblo fue el deseo del pueblo y Dios respetó el deseo del pueblo en su voluntad permisiva. Entonces cuando Samuel unge a Saúl, sabiendo que no era la voluntad, porque Saúl no tenía el corazón, entonces empieza un gobierno terrible. Empieza Saúl a hacer lo que quería con el pueblo, a hacer conforme su corazón, porque no tenía el corazón de Dios, a gobernar conforme él deseaba. Y llega un momento que es lo que quiero leer, primero de Samuel 15:22. Entonces dice: es mejor, dice, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a lo que Dios dice que la grosura de los carneros. ¿Por qué este versículo está aquí? Porque cuando leemos todo el capítulo nos damos cuenta que lo que hizo Saúl para que este versículo, para que Samuel preguntara esto o hiciera énfasis en esto, lo que nos damos cuenta es lo siguiente: la orden de Dios era que Saúl tenía que derrotar ¿a quién? A los amalecitas. Los amalecitas eran descendientes de Saúl, y en esa época recordemos que Jacob y Esaú eran hermanos y ellos pelearon en el vientre. Y entonces por esa línea vienen los amalecitas. Eran malos, no solamente el nombre, sino que eran malos. Y para nosotros ahora los amalecitas no son un pueblo, pero es un espíritu. Es un espíritu, y ahora les voy a contar ese espíritu, qué es lo que provoca. Ese espíritu provoca molestias, provoca problemas familiares, provoca escasez, provoca venganza, ira, peleas, contiendas. Todo eso provoca, es un espíritu de desánimo, es un espíritu de confusión, es un espíritu amalecita, es un espíritu de maldad, es un espíritu que encierra como una cantidad de cosas allí y afecta el hogar, afecta la familia, un espíritu de divorcio, todo eso está allí, de separación está allí en ese espíritu amalecita. Y Dios le había dicho a Saúl: tienes que destruir a los amalecitas, hasta los que están mamando, los que están de pecho. Tienes que destruir, no puedes dejar nada, porque si dejas algo va a quedar la maldad, va a resurgir la maldad. La maldad va a volver a levantar. Es decir, que ahí Saúl no podía tener lástima de nadie, de nada. Todos tenían que ser destruidos: los animales, los hombres, las mujeres, los niños. Suena como cruel, ¿cierto? Wow, tremendo. Pero era la orden de Dios, porque ellos tenían una, voy a decirlo así, como una genética, una cosa mala. Estaban como determinados a hacer la maldad. Y Dios le dice: tienes que exterminarlos, porque ellos se han dedicado a la maldad, y si no los exterminas, ellos van a ser un problema para el pueblo mañana, conforme lo que anhela. Entonces no hace lo que Dios le dice, sino que al rey lo deja vivo. Deja vivo al rey, y
Y también a la vez se coge los animales, los mejores animales, las mejores bestias, las mejores ovejas. Es decir, el hombre hace como una selección allí de cosas, y coge ya todo lo peorcito, lo que él no le vio fruto, lo que no le producía, entonces lo mata. Dios lo desecha. Mis amados hermanos, entendemos entonces que la orden de Dios hacia Saúl después que fue ungido como rey a través de Samuel fue acabar con todos los amalecitas, como les he dicho, con todo lo que tenían. Pero vemos a un Saúl desobediente, vemos a un Saúl que desobedece a Dios y hace lo que él piensa. Escuche esto. Hay que tener mucho cuidado cuando uno cree que lo que uno piensa es lo correcto. Obediencia. No tenía que preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no dejamos unos cuantos vivos? Estas ovejitas tan gordas, estos camellos, estos caballos tan buenos, ¿por qué no los dejamos? ¿No será que esto sirve para una ofrenda? Están muy buenas las ovejas. Dios dijo, hay que acabarlo. La diferencia allí está en que lo que nosotros creemos que es bueno, lo que nosotros queremos que es bueno, no siempre es bueno. Porque quien conoce los corazones es Dios. Es Dios. Y a veces lo que yo veo bueno, Dios lo está viendo malo. Lo que yo estoy aprobando, Dios lo está desaprobando. Y entonces cuando Dios dice algo, hay que hacerlo porque por algo será. Por algo será. Ahora lo otro es, la obediencia debe primar por encima de todo. Aunque yo vea algo bueno en algo, la obediencia prima. La obediencia siempre debe ir adelante. Pero hemos de ser conscientes que de nuestras acciones, sean buenas o malas, vamos a dar cuenta a Dios de una manera personal. Y no es el pueblo, no son los demás, somos nosotros. Toda decisión que tomemos y toda acción que tomemos en desobediencia a Dios, va a venir una consecuencia. La obediencia es la que va a permitir que marques un camino en tu vida. La obediencia. Nunca se borrará el camino de una persona obediente. Nunca se borrará las huellas de una persona que obedece. Nunca. Tus hijos lo disfrutarán, tus nietos lo disfrutarán, tu descendencia lo disfrutará cuando tú eres obediente, porque trazas un camino y el enemigo no puede destruir la obediencia.